Mi novia no podía dejar de hablar de su ex diciendo que él hacía todo mejor, que yo debería tomar consejos de él, así que tomé sus consejos al pie de la letra y la dejé exactamente de la misma manera en que él lo hizo. Hola a todos, antes de comenzar con el video de hoy necesito su ayuda. Hemos notado que el canal está perdiendo algo de tracción y suscribirse es una de las mejores maneras en que pueden apoyarnos. Es rápido, gratuito y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido increíble. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sigamos haciendo crecer este canal juntos. Muchas gracias. Ahora empecemos con el video. Hola chicos, no iba a publicar esto, pero sinceramente necesito sacármelo del pecho. Creo que he pasado por algo de lo que la mayoría de los hombres no habla lo suficiente: ser emocionalmente manipulado y sentirme como un maldito accesorio en la fantasía de otra persona. Yo, hombre de 29 años, conocí a mi novia, mujer de 27 años, en una barbacoa de un amigo. Un sábado cualquiera, yo tenía 28 años, ella tenía 26, y fue una de esas conversaciones sin esfuerzo que simplemente encajan. Ella era segura de sí misma, inteligente, graciosa, sabía mantener una conversación, no fingía reírse de las cosas, no actuaba como si fuera mejor que los demás, se sentía auténtica. Recuerdo haber pensado, hombre, tal vez esta no es como las otras. Luego yo estaba junto a la nevera sacando una botella de agua cuando ella se acercó buscando algo sin azúcar. Empezamos a hablar de cómo en cada fiesta siempre se acaban primero las cosas buenas: agua con gas, papas que no son de marca barata, platos normales. No fue una charla coqueta, solo casual. Pero la conversación no se apagó como suele pasar con las charlas triviales. Lo siguiente que supe es que aún seguíamos allí una hora después, saltando entre temas aleatorios como si lo hubiéramos hecho 100 veces antes, sin pausas incómodas ni intentos raros de impresionar, simplemente funcionaba. Al principio me contó que había terminado con su ex, un tipo llamado Julius. Dijo que él era frío, distante, que nunca tenía tiempo para ella. Aparentemente se sentía invisible durante la mayor parte de la relación y finalmente se cansó y lo dejó. Le dije que bien por ella, que todo el mundo merece algo mejor que sentirse como una opción. Ella sonrió como si hubiera pasado una prueba. Una vez me dijo, un poco de la nada, que Julius realmente la había dañado, no de una manera dramática. Simplemente lo dijo como un hecho. Dijo que él la hacía dudar de sí misma todo el tiempo, que incluso ahora se sorprendía sobrepensando cosas pequeñas como cómo redactaba los mensajes o cómo reaccionaba durante discusiones. Recuerdo que asentí y le dije algo como, estás a salvo ahora, no tienes que hacer eso conmigo. Ella sonrió y dijo lo sé, pero hubo una pausa, apenas un segundo demasiado largo, como si su mente se hubiera ido a otro lado. No insistí, pensé que solo necesitaba tiempo. Los primeros meses fueron realmente buenos. Fuimos de excursión, probamos restaurantes pequeños escondidos, construimos algunas rutinas. Me mandaba mensajes de buenos días antes de que yo saliera de la cama, traía bocadillos cuando trabajaba hasta tarde, hacíamos bromas internas que realmente se quedaban. Incluso conocí a sus padres alrededor del tercer mes, parecían lo suficientemente agradables. Su madre era cálida, su padre también era acogedor, no había señales reales de que algo estuviera mal. Ella parecía presente, como si realmente quisiera esto. Decía cosas como me siento segura contigo o escuchas mejor que cualquier otra persona con la que haya estado, todo eso que uno quiere oír. Recuerdo haber pensado que tal vez ella era la indicada, pero alrededor del sexto o séptimo mes las cosas cambiaron un poco. Nada que pudiera señalar directamente. Seguíamos con nuestra rutina, noches de películas, cenas tarde, pero a veces había una ligera pausa en sus reacciones, como si estuviera allí pero también con medio segundo de retraso. Lo atribuye a cosas de la vida, tal vez el trabajo la estaba agotando. No lo presioné. Luego empezó con una pequeña frase, algo como que Julius solía combinar siempre el vino perfecto con la cena. Lo dejé pasar. La gente habla de sus ex a veces, no significa nada. Simplemente asentí y dije genial, ni siquiera bebo así que no aplicaba. Pero luego empezaron a salir más cosas, como cuando Julius y yo íbamos a la costa. Él planeaba todo con semanas de anticipación, o Julius solía escribir notas y dejarlas en mis libros. Al principio pensé que tal vez estaba siendo demasiado sensible. Todo el mundo tiene un pasado, pero empezó a decirlo con un tono, como si no solo estuviera recordando, sino comparando. Eventualmente lo mencioné, se lo dije directamente, no quiero escuchar sobre tu ex cada vez que hacemos algo normal. Ella actuó como si yo estuviera siendo inseguro.
Se disculpó pero luego dijo algo que se me quedó grabado: solo pienso que hay mucho que podrías aprender de la forma en que él hacía las cosas, hermano. Esa frase sonó en mi cabeza en bucle durante días, ni siquiera fue sutil. Directamente dijo que debería parecerme más al tipo que según ella dejó porque no le importaba. Fue cuando me di cuenta de que algo no cuadraba. Si este tipo era tan frío y distante, ¿por qué lo seguía usando como estándar? Cuanto más atención prestaba, más claro se volvía: yo no era su novio, era su proyecto. Estaba tratando de reconstruir a Julius con diferentes partes y yo era simplemente el modelo más dócil que había encontrado. Cada cosa buena que hacía era comparada con él, cada falla era medida contra su perfección. Era como estar atrapado en una competencia extraña con alguien que ni siquiera estaba presente. Las cosas escalaron después de una noche específica. Salimos con amigos, solo una cena en grupo pequeño. Todos hacían preguntas casuales, planes de viaje, actualizaciones de trabajo, ese tipo de cosas. Alguien mencionó las fiestas navideñas y preguntó cuáles eran nuestros planes para Navidad. Antes de que pudiera hablar, ella saltó diciendo: Julius solía planear escapadas sorpresa cada Navidad. Todo era perfecto: los vuelos, las cenas, los regalos. Era como una película de Hallmark. Luego me miró completamente seria y dijo: tal vez podrías tomar algunos consejos de él. La miré por un segundo. Todos quedaron en silencio. Nuestro amigo Cal incluso dejó caer su tenedor. Fue entonces cuando supe que ya no era cosa de mi imaginación. Esto no era una nostalgia inofensiva. Era una falta de respeto disfrazada de retroalimentación útil. Esa noche volví a sacar el tema. Le pregunté directamente: si Julius era tan increíble, ¿por qué lo dejaste? Dudó. Por primera vez no tenía una respuesta preparada. Luego dijo algo como: porque necesitaba espacio. Pero fue mutuo. Espera un momento. Eso no fue lo que me había dicho antes. Resultó que la historia había cambiado poco a poco. Al principio afirmaba que lo había dejado porque estaba cansada de ser ignorada. Ahora era mutuo. Y luego vino la frase que destapó todo. Él dijo que todavía me amaba, simplemente no podía darme lo que necesitaba. Ahí me di cuenta de que había mentido. Ella no lo dejó, él la dejó a ella. Y todo lo que me dijo después de eso fue una larga campaña para recrear lo que había perdido. No porque lo hubiera superado, sino porque no lo había hecho. Yo solo era el sustituto, la versión de prueba, la segunda oportunidad que estaba construyendo con piezas que ya no le pertenecían. Esa noche no dije nada, simplemente me fui a la cama, pero ya estaba planeando mi salida. Me apagué por un tiempo. No estaba enojado, solo callado. Necesitaba asimilarlo. Ella notó que me había distanciado. Obviamente se mostró dulce esa noche. Preguntó si había dicho algo mal. Dijo que no quería decir nada con mala intención. Me dijo que solo estaba sobreanalizando todo. Yo solo asentí y le dije que estaba cansado. No tenía la energía para explicarle por qué ser comparado con un tipo del que se suponía que ya estaba superada estaba empezando a afectar mi mente. Pero una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Después de eso, empecé a notar todo tipo de cosas que antes ignoraba, como cuando veíamos una película juntos y de repente decía algo como: Julius y yo solíamos ver esto todo el tiempo. Ni siquiera era relevante para el momento, solo lo soltaba como si encajara en la conversación. Yo trataba de no reaccionar, pero ella siempre miraba mi cara para ver cómo respondía, como si estuviera probando algo. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Su tono se volvía soñador, como si su mente estuviera en otro lugar. Yo no estaba en la habitación con ella cuando hablaba de él, no realmente. Una noche cociné para ella, nada especial: pollo a la parmesana, pan de ajo, ensalada, lo que sea. Ella dijo gracias, sonrió, lo comió como si estuviera bueno y luego, mientras limpiábamos, dijo: Julius solía hacer esto desde cero después de aprenderlo en Roma durante un intercambio académico. Él hacía su propia salsa. ¿Cómo que se supone que debía decir ante eso? Genial. Espero que el tipo siga aplastando tomates. Ni siquiera respondí, solo lavé los malditos platos. Intenté tener una conversación seria de nuevo. Me senté con ella y le dije: mira, no quiero ser grosero, pero se está volviendo difícil sentirme yo mismo en esta relación. Hablas mucho de tu ex. No estoy tratando de ser él. Ella me lanzó el clásico desvío: estás siendo sensible otra vez. Solo estoy compartiendo recuerdos. Actúas como si todavía estuviera enamorada de él. Le dije que exactamente así se sentía. Ella se enojó, lo volteó todo. Dijo que yo estaba tratando de controlar, de que podía hablar, que yo era inseguro. Lo llamó restricción emocional.
como si estuviera censurando sus palabras. En ese punto ya sabía lo que estaba pasando, no eran simples resbalones. Me estaba moldeando para ser un reflejo de su pasado. Luego vino la fase de sugerencias útiles, empezó a hacer comentarios raros sobre cosas que podría intentar para mejorar nuestra relación. ¿Sabes lo que Julius solía hacer? Dejaba notas por toda la casa, como post-its en lugares aleatorios. Era muy dulce. Tal vez podrías probar algo así. Sabes, Julius y yo teníamos este gran sistema donde dividíamos las tareas según el horario y el estado de ánimo, hacía que todo funcionara muy bien. Deberías probar su método. Era constante y cada vez que me oponía, actuaba como si yo estuviera saboteando lo que estábamos construyendo. En algún punto dejé de discutir y solo empecé a observar. Me di cuenta de que ella solo se iluminaba cuando hablaba del pasado, sus ojos se perdían, su sonrisa se volvía extraña y callada, nunca me miró así a mí, ni siquiera al principio, era como si yo solo fuera un sustituto, un placeholder. Cada vez que le decía que sus palabras dolían, lo convertía en un debate sobre mi tono, como si necesitara permiso para sentirme herido. Tuvimos una noche en la que se suponía que íbamos a planear una escapada de fin de semana, solo un viaje tranquilo, costa, un pequeño Airbnb, tal vez unas caminatas. Ella sacó una carpeta real. Y adivina qué había dentro, viejos itinerarios de sus viajes con Julius, los había guardado, impresos, con pestañas codificadas por color, notas, todo. Ni siquiera se suponía que yo lo viera. La dejó en la mesa cuando fue a buscar algo y la curiosidad me ganó, o tal vez ya estaba sospechando. Le pregunté directamente, ¿por qué todavía tienes esto? Colocación de componentes. Dijo porque él era muy bueno planeando y pensé que podríamos reutilizar algunas ideas. No tiene sentido reinventarla. Rueda, le respondí, pues yo no estoy tratando de revivir las vacaciones de otra persona. ¿Estás conmigo o con él? Se quedó callada un segundo y luego me lanzó esa mirada de estás siendo sensible. No discutí, solo le di una mirada larga y volví a lo que estaba haciendo. Ni siquiera estaba enojado en ese momento, solo atónito. Esto no era una recuperación post-ruptura, era un proyecto de reconstrucción y yo era el que sostenía los planos. Por fuera estaba tranquilo, pero por dentro me estaba desmoronando rápido. Empecé a distanciarme, no de manera infantil, solo mentalmente. Me desconectaba durante sus historias, dejé de hacer preguntas, empecé a pasar más tiempo en el gimnasio, me quedaba más tarde en el trabajo. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para descubrir cómo demonios terminé en una situación en la que toda mi identidad estaba siendo comparada con el fantasma de un tipo al que claramente ella aún adoraba. La gota que colmó el vaso para mí, al menos emocionalmente, fue algo pequeño. Estábamos acostados en la cama desplazándonos por los teléfonos. Ella se inclinó hacia mí y dijo, oye, ¿recuerdas ese suéter que usaste la semana pasada? Creo que Julius tenía el mismo, también le quedaba muy bien. En mi cabeza ya me había ido, me di cuenta de que podía hacer todo bien, planear viajes, cocinar, doblar la ropa, escribir notas, y no importaría porque al final del día yo no era él y, lo que es más importante, no quería serlo. Así que sí, esa fue la caída lenta, el desmoronamiento, el momento en que dejé de sentirme como su novio y empecé a sentirme como su próximo proyecto artístico. Debí haberme ido entonces, pero no lo hice. Aún no, no es que no la amara, es que ella me hizo cuestionar si el amor significaba borrarme a mí mismo primero. Para ese punto me quedé por la razón que fuera, comodidad, rutina. Tal vez esa voz tonta en el fondo de mi cabeza que seguía diciendo, tal vez se dé cuenta de lo que está haciendo y se detenga. Luego llegó su cumpleaños. Fue en casa de sus padres, un gran patio trasero con luces colgantes, bandejas de comida, altavoces, todo el montaje. Su madre realmente se esmeró. Ayudé a preparar todo desde temprano, fui educado, me porté bien, a la mayoría de su familia le agradaba. Su padre seguía llamándome yerno enfrente de todos, yo me reía. Todos estaban relajados esa noche, la música sonaba, la gente reía. Yo no estaba bebiendo ni nada, solo estaba allí, medio presente. Ella se movía entre la gente, le seguían dando regalos, abrazándola, elogiándola. Yo me quedé en un rincón. Luego llegó el pastel, todos se reunieron. Alguien apagó la música y su madre trajo un pastel ridículo con forma de maleta de viaje porque a ella le encantaba viajar. Sonrió, sopló las velas, la gente aplaudió. Luego alguien gritó, ¿qué pediste de deseo? Ella sonrió con picardía, no dudó. Les gustaría saber, digamos que las cosas vuelvan a ser como antes.
Todos se quedaron congelados, algunos rieron nerviosos como si fuera una broma. Uno de sus primos literalmente escupió su bebida. Alguien dijo un misterioso. Otro primo la empujó en broma y dijo, parece que alguien quiere una segunda oportunidad. Yo no dije ni una palabra, solo la miré fijamente. Ella me miró por una fracción de segundo, sin arrepentimiento, solo con esa sonrisa altanera y pasivo-agresiva. Dejé mi plato y caminé directo hacia la puerta del jardín. No hice una escena, solo me fui, subí a mi camioneta y conduje a casa. Esa noche, alrededor de las 10, mi teléfono empezó a explotar con mensajes de ella. ¿Hablas en serio? ¿De verdad vas a irte el día de mi cumpleaños? ¿Hiciste esta noche sobre ti? Era una broma. No respondí. Me llamó 3 veces. Dejó un mensaje de voz diciendo que yo era egoísta e insensible y que la avergoncé frente a todos. Alrededor de la medianoche finalmente le respondí por mensaje, no voy a interponerme en tu deseo, ve tras él. Luego vino el tren de la culpa, eres tan dramático, sabías el estrés que he tenido, esta era mi noche y la convertiste en algo tuyo, luego vino la culpa. Transformada en ataque, nunca me apoyas emocionalmente, no entiendes lo difícil que ha sido esto para mí, me haces sentir loca cuando solo intento expresarme, tienes problemas, solo le temes al compromiso. Siempre tuviste un pie fuera de la relación, solo necesitabas una excusa, ahí supe que estaba jugando a largo plazo, estaba preparando la narrativa, poniendo los cimientos para pintarse como una persona emocionalmente maltratada. Ya había visto esta película antes. A la mañana siguiente me desperté con mensajes de texto de su madre, ella no está bien, deberías estar allí para ella, tu partida le destrozó el espíritu, un hombre de verdad no abandona a alguien cuando está vulnerable. Tampoco respondía a eso. Luego intervino su hermano, mismo tono, sabías que no había superado su última relación, eso no significa que no te ame, irte así solo la empeoró. Empeorar, esa palabra. Ahora estaban intentando culparme por su inestabilidad, así que finalmente envié un solo mensaje al grupo familiar en el que ella me había metido hace meses. Si creen que no está bien, llévenla a terapia. Yo no soy su centro de rehabilitación emocional, no soy psicólogo y definitivamente no soy un reemplazo para el tipo con el que todavía está obsesionada. Si alguno de ustedes piensa que hacerme sentir culpable para que me quede va a arreglar lo que todos han ignorado durante años, están fuera de sus cabales. Salí del grupo y los bloqueé. La mitad de ellos se quedó sentada en mi porche simplemente mirando al vacío. ¿Saben qué fue lo que más dolió? No las comparaciones, no la presión, ni siquiera la humillación pública, fue darme cuenta de lo rápido que todos estuvieron dispuestos a culparme por su caída, como si no hubiera sido yo quien puso el esfuerzo, quien tuvo paciencia, quien absorbió insulto tras insulto durante meses, como si alejarme no fuera simplemente un acto de supervivencia. Más tarde esa semana empecé con el contacto cero, borré su número, quité todas las fotos nuestras. Dejé de seguir a amigos en común, silenciosamente comencé a alejarme de los círculos sociales que se cruzaban con los suyos. Fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse raras, algunos amigos en común comenzaron a actuar extraño, distantes. Uno me envió un mensaje de la nada, hey hermano, no estoy tomando partido ni nada, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Ella está diciendo algunas cosas, ni siquiera pregunté qué cosas, ya sabía que estaba manipulando la situación, haciéndose pasar por la víctima rota, la pobre chica abandonada por el tipo que no pudo manejar su honestidad, probablemente llorando en llamadas, torciendo detalles, plantando semillas. No entré en pánico, documenté todo, capturas de pantalla, mensajes, incluso el buzón de voz, por si acaso, no iba a ser otro tipo enterrado bajo la fantasía de alguien más. En lugar de eso, empecé a enfocarme en el trabajo, limpié mi apartamento de arriba a abajo, cambié el fondo de pantalla del celular, eliminé nuestras listas de reproducción compartidas, borré todo lo que estuviera atado a ella, excepto lo que guardé por razones legales. Su familia ya había dejado claro que la defenderían pase lo que pase y yo no iba a dejarme sorprender si las cosas se ponían feas. Entonces una noche, tal vez 2 semanas después de la fiesta, recibí una solicitud de mensaje en Instagram, la miré por un segundo, sin reconocerla de inmediato, luego caí en cuenta, Julius, abrí el mensaje, hey, sé que esto es muy raro, no me conoces, pero creo que ambos salimos con la misma persona, quería hablar si estás dispuesto. Me lo pensé un rato, creí que tal vez era una trampa, pero algo me dijo que no lo era. Tomé una captura del mensaje por si acaso, luego respondí,
trasladamos la conversación a una llamada. Nunca olvidaré lo calmada que era su voz, no era emocional, solo agotada. Como alguien que ha pasado por una guerra y ya no se sorprende de nada, empezó con: no estoy contactándote para causar drama ni nada, solo pensé que si estás lidiando con lo que yo lidié, mereces una advertencia. Luego me contó su versión, aparentemente justo después del colapso en su cumpleaños. Ella volvió a contactarlo, le dijo que lo extrañaba, que había cometido un error, que solo salió conmigo porque pensó que eso la ayudaría a superarlo, pero terminó tratando de recrear lo que ellos tenían. Le dijo literalmente que pensaba que podía construir una mejor versión de él usando a alguien más estable. Ese alguien era yo, más estable. Él no cayó, dijo que ya había escuchado todo eso antes, que no era la primera vez que ella intentaba volver arrastrándose, pero lo que lo llevó a contactarme fue la parte en la que ella admitió que me había estado comparando con él constantemente y que eso no era justo para el nuevo chico, pero que él lo entendería si la amaba. Fue entonces cuando él dijo: mira hermano, no estoy aquí para hablar mal de ella, pero tengo que decirte que ella no se detiene. Continuó explicando cómo después de que él terminó la relación con ella lo siguió durante meses, no de forma obvia como un acosador, eran pequeñas cosas, apareciendo en su cafetería habitual, encontrándoselo accidentalmente en el gimnasio, mandando mensajes a su hermana, escribiendo a sus compañeros de trabajo por Instagram, diciendo que él la había dejado plantada después de prometer que se mudarían juntos. Incluso publicaba cosas crípticas en redes sociales sobre haber sido manipulada emocionalmente, y cuando la gente empezaba a hacer preguntas, ella simplemente dejaba que asumieran cosas. Eventualmente dijo: empezó a decirle a la gente que yo la usé, que solo me acosté con ella y luego la boté, que la rompí emocionalmente. Hizo una pausa por un segundo y añadió: casi pierdo mi trabajo por los rumores. Tuve que ir a recursos humanos con una carpeta llena de capturas para demostrar que no era un manipulador. Cuando terminó de contarme todo, sentí escalofríos, porque todo lo que dijo coincidía exactamente con mi experiencia: las comparaciones aleatorias, la presión de rendir como otro hombre, las manipulaciones emocionales, el cambio repentino de Dulce a víctima, la forma en que su familia permitía todo. Le agradecí por contactarme y le dije que ya había estado documentando todo, que tenía mensajes, audios, incluso el incidente del deseo en su cumpleaños, todo escrito en un archivo por si las cosas se torcían. Fue entonces cuando me dijo: no solo te alejes y la bloquees, si ella siente que está perdiendo el control, escalará, documenta todo, guarda registros. Si alguna vez ves algo extraño en el trabajo o en tu vecindario, no lo ignores. Lo tomé en serio, empecé a revisar 2 veces la puerta de mi apartamento, instalé una cámara con sensor de movimiento junto a la ventana del pasillo, empecé a aparcar en distintos lugares cada pocos días, cambié algunas contraseñas y sí, di un paso extra y programé una reunión con un asesor legal a través del trabajo solo para entender mis opciones. No estaba paranoico, estaba preparado. Ese fin de semana recibí un paquete en la puerta de mi casa, sin remitente, sin mensaje, solo una caja pequeña, envuelta en papel de seda viejo. Dentro había una sudadera que había dejado en su casa y algunos objetos aleatorios. Encima había una nota adhesiva que decía: pensé que era hora de devolverte esto, tal vez no sea demasiado tarde para arreglar las cosas, no eres como él, eres mejor. Subrayó mejor 2 veces. Al día siguiente uno de nuestros amigos en común publicó una historia en Instagram de ella en una cafetería riendo con el pie de foto intentando recoger los pedazos. Los que saben, saben. No. Tomé el anzuelo, hice una captura y la guardé. Ya estaba cambiando la historia, no tenía miedo pero estaba alerta, porque gracias a esa llamada de Julius me di cuenta de que no era el primer hombre al que ella intentó romper. Solo era el siguiente. Intentó romper a 2 hombres y enfrentarlos entre sí. En lugar de eso, nosotros nos dimos la mano entre los escombros. Supe exactamente con qué estaba lidiando. Esto ya no era solo una ruptura. Esto era un patrón, un ciclo ensayado que ella repetía con cada hombre que no podía controlar por completo, y yo ya había terminado de representar el papel que ella me había asignado. Así que empecé a reforzar cada rincón de mi vida. El primer paso fue legal. Programé una consulta con un abogado especializado en difamación y llegué con una carpeta literal llena de capturas de pantalla, registros de mensajes de texto, transcripciones de mensajes de voz y esas fotos del cumpleaños donde hizo ese comentario sobre volver al pasado. Le expliqué la línea de tiempo, la manipulación,
La campaña de desprestigio sutil que ya estaba empezando, mi abogado dijo estás haciendo lo correcto al adelantarte a los hechos. Me ayudó a preparar un borrador de carta de cese y desistimiento, no para enviarla aún, sino para tenerla lista por si acaso sus publicaciones o los comentarios de su familia se volvían demasiado ruidosos. Configuramos herramientas de monitoreo por si surgían acusaciones en línea. Luego fui a recursos humanos en mi trabajo, lo mantuve simple, les dije que recientemente me había separado de alguien que tal vez empezaría a difundir desinformación y que solo quería que estuvieran al tanto. Tomaron nota y les entregué una copia del borrador de la carta que mi abogado me ayudó a redactar, no pidieron detalles, solo dijeron apreciamos tu transparencia. En casa instalé una cámara inteligente en la puerta principal, no porque pensara que ella iba a irrumpir, sino porque tenía la costumbre de simplemente aparecer. Una vez durante nuestra relación la sorprendí parada fuera de mi edificio esperando porque no le respondía lo suficientemente rápido, en ese momento pensé que era algo tierno. Ahora ya no, ya sabía mejor, pasó una semana, luego dos, un silencio total, sin mensajes, sin encuentros accidentales, sin correo aleatorio, sabía lo que eso significaba. Ella estaba construyendo una historia y tenía razón, en la tercera semana recibí un mensaje directo de una chica que apenas conocía pero que me seguía en Instagram. Hey, sin ánimo de ofender pero de verdad la ignoraste después de prometerle matrimonio, respondí con una sola frase, todo lo que has escuchado es mentira y puedo probarlo. Capturé la pantalla y la archivé, luego vinieron los grupos de amigos, empecé a quedar fuera de invitaciones, escuché que les dijo que yo era inestable, que tenía cambios de humor, que estaba emocionalmente cerrado, que la alejé cuando ella solo intentaba amarme, se convirtió en la heroína de una historia trágica y me pintó como el villano frío. El problema fue que esta vez yo tenía las pruebas, así que contacté de nuevo a Julius, nos reunimos en persona, llevamos nuestros registros. Comparamos notas, hermano, era como leer dos versiones del mismo guión, líneas de tiempo distintas, mismo lenguaje, mismas tácticas, mismas fases, bombardeo de amor, comparaciones, control, culpa y luego difamación pública. Ella no estaba buscando amor, buscaba a alguien que llenara un rol. Le dije que estaba listo para exponerlo todo, él no estaba tan seguro al principio, dijo que solo quería seguir adelante, pero le dije no necesitamos difundirlo en redes sociales, no quiero destruirla, solo quiero que las personas a nuestro alrededor sepan la verdad para no tener que caminar por ahí con su desastre pegado a nuestros nombres. Estuvo de acuerdo, así que hicimos un plan. Yo contactaría al abogado para enviar un aviso legal oficial a ella y a sus padres si continuaban circulando historias falsas. Julius iría a recursos humanos en su trabajo para limpiar completamente su historial, y juntos recopilaríamos suficiente evidencia de voz para demostrar que no solo nos había mentido a ambos, sino que también había admitido haber manipulado las situaciones a sabiendas. Ni siquiera tuvimos que tenderle una trampa, ella fue quien me contactó primero de la nada, mensaje de voz, hey, sé que las cosas se pusieron feas, pero solo quiero hablar, solo para explicar, no. Respondí, luego al día siguiente otro mensaje, fuiste lo más cercano a lo real que jamás tuve, simplemente no supe cómo manejarlo, lo arruiné tratando de convertirlo en lo que echaba de menos. Ella se estaba desmoronando y ni siquiera se daba cuenta, lo estaba documentando por mí, envié todo a mi abogado y esta vez no esperamos, las cartas de cese y desistimiento fueron enviadas, una para ella, otra para sus padres, otra para un amigo en común que había estado difundiendo su versión, y así, de repente, cambió el tono. Su padre respondió, primero intentó jugar la carta de padre preocupado, solo estamos preocupados por la salud de nuestra hija, nunca quisimos atacarte. Mi abogado respondió por mí, entonces ayuden a su hija, no la encubran ni intenten arruinar la vida de otra persona porque ustedes fallaron en conseguirle ayuda. Luego ella me volvió a escribir, esta vez en pleno pánico, ¿crees que vas a asustarme con abogados? ¿Crees que la gente va a creerte a ti en lugar de a mí? Lo guardé, se lo envié a mi abogado, mandé una copia a recursos humanos, ahora lo tenía todo, respaldo legal, protección laboral, capturas de pantalla, mensajes de voz, declaraciones, testigos presenciales. Y aún así no dije una palabra públicamente, no necesitaba hacerlo, la gente empezó a darse cuenta por sí sola. Ella pasó de publicaciones vagas y llorosas a largos desahogos sobre narcisistas, abusadores y violencia emocional, términos que apenas había usado antes. Intentaba empujar una narrativa, pero ya nadie la compraba.
porque yo no me estaba escondiendo, estaba construyendo un muro con pruebas tan alto que ella no podía escalarlo, no importaba cuánto llorara. Para ese momento ya había hecho todo según el libro, no jugué, no ensucié su nombre, no me puse emocional, simplemente dejé que el rastro de pruebas hablara por sí solo. Pero lo que realmente me afectó no fue solo que intentara reescribir la ruptura, fue ver cómo toda su familia se unió a la mentira, como si la hubieran estado preparando desde el primer día. Su madre estaba enviando mensajes a amigos en común diciendo que la anulé emocionalmente y que falté el respeto a toda la familia. Su hermano les decía a las personas que yo la había aislado y que no comía ni dormía por la ruptura. Su padre, él llamó a mi lugar de trabajo, sí, de verdad llamó a mi empresa y dijo que no quería causar problemas pero que sentía que debían estar al tanto de mi inestabilidad personal. Entonces ella colapsó. Mensaje de voz a las 3 de la mañana, nunca olvidaré el tono, si no puedo arreglar esto, me aseguraré de que nadie te vea igual otra vez. Ese fue el momento en que cambié de marcha. Llamé a mi abogado esa misma tarde, ya había terminado con las advertencias, le dije que avanzara con una notificación formal, no solo otra carta de cese y desistimiento. Quería una disculpa pública o presentaríamos una demanda por difamación con todas las pruebas adjuntas, y sí, teníamos las pruebas. Capturas de pantalla de sus mensajes admitiendo que intentó moldearme para parecerme a su ex, mensajes de voz donde decía que yo no era él pero que me acercaba lo suficiente, textos de su familia haciendo afirmaciones falsas a otras personas, el testimonio de Julius respaldando cada patrón que ella había seguido, una foto de la cámara de seguridad con ella parada fuera de mi puerta a las 2 de la madrugada. 3 noches después de que se enviara la carta de cese, redactamos la carta y fuimos directos. Difundiste mentiras, permitiste la manipulación, dañaste una reputación, ahora lo arreglas o hacemos pública la verdad. 3 días después recibí una respuesta de sus padres, no de ella. Una disculpa débil, sin asumir responsabilidad, solo muchas frases de no sabíamos si estaba en un lugar oscuro. Intentaron colar un párrafo diciendo que nunca quisieron causar daño y que solo estaban tratando de apoyar a su hija. Lo rechacé y lo devolví, antes de enviar la lista final de exigencias a sus padres. Julius y yo sacamos el último alfiler. Ella había estado enviando mensajes a los dos. Lo que no se dio cuenta fue que estábamos comparando cada palabra en tiempo real. Me envió un mensaje a las 2 de la mañana, no estoy bien, siento que me estoy desmoronando, no sé cómo estar sin ti. Él recibió exactamente el mismo mensaje una hora después, solo cambiando los nombres, copiar y pegar como si no lo notáramos, así que tendimos la trampa. Julius aceptó reunirse con ella, grabadora en su chaqueta, yo afuera con respaldo. Ella apareció como si hubiera ensayado para una escena, voz suave, manos temblorosas, ojos ya llenos de lágrimas. En cuestión de minutos se quebró. Comenzó a llorar, tomándole la mano a través de la mesa susurrando, no puedo con esto sin ti, aún te amo, por favor dame otra oportunidad, no estoy bien, no he estado bien en mucho tiempo, tú fuiste el único que me vio, aún te amo, pensé que tal vez si construía algo con otra persona te olvidaría, pero no funcionó, solo te quiero de vuelta. Grabamos cada segundo, esa grabación fue engrapada en la parte superior del paquete legal, 72 horas o todo se haría público. Esta vez con una lista exacta de lo que quería, una disculpa por escrito reconociendo que las historias que contaron sobre mí eran falsas, una declaración confirmando que su hija estaba emocionalmente inestable durante ese tiempo y que eligieron culpar en lugar de ayudar. La enviarían a cada persona a la que previamente habían contactado, incluyendo a mi empleador. La publicarían públicamente en la misma plataforma que usaron para difamarme, la mantendrían alejada de mí permanentemente, una disculpa pública de ella. Con sus propias palabras, publicada en todas las plataformas donde me difamó, Instagram, Facebook, el grupo de amigos, el grupo de chat, incluso en el foro de mujeres donde se desahogó. El formato era innegociable. Tenía que incluir, acuso falsamente a mi nombre, de cosas que no eran ciertas. Mis acciones fueron manipuladoras y dañinas. Creé a sabiendas una narrativa para dañar su reputación y desviar la culpa de mi propio comportamiento. Pido disculpas públicamente y retiro completamente cada declaración falsa realizada, y su firma, publicada públicamente. Les di 72 horas, se dieron, a la hora 63 enviaron la disculpa a todos, redactada, firmada, compartida. Su padre incluso llamó a mi empresa de nuevo y ofreció una retractación formal, dijo que había sido un malentendido y que lamentaba haber sobrepasado los límites.
La publicación de disculpa en línea fue brutal en el mejor sentido, la escribió su madre, dijo que me habían atacado injustamente por pánico, que su hija necesitaba ayuda profesional y que en lugar de ayudarla, culparon a otros, dijo que yo nunca había sido otra cosa que respetuoso y que las acusaciones falsas fueron injustificadas. La gente empezó a escribirme, hombre, lo siento, creí lo que ella dijo, no me di cuenta de que estabas pasando por todo eso, debí haber preguntado tu versión, no respondía la mayoría, no necesitaba su simpatía, necesitaba un nuevo capítulo, así que pedí una transferencia en el trabajo, me aceptaron en otra sucursal, nuevo estado, nuevo lugar, mismo trabajo, empaqué todo, borré sus últimos mensajes y me fui sin decirle a nadie, me mudé a un nuevo apartamento en otro estado, nadie me conoce aquí, nadie la conoce a ella, sin amigos en común, sin encuentros aleatorios, solo silencio, ahora me despierto cada mañana sin revisar el teléfono en busca de caos, voy al trabajo, levanto pesas después, compro comida, duermo. Ella intentó reconstruir a su ex a través de mí, su familia intentó destruirme para encubrir su fracaso en brindarle ayuda, intentaron difamarme, acorralarme, asustarme y yo me mantuve tranquilo, recopilé pruebas, dije la verdad y me alejé, no por venganza, por supervivencia.